En nuestro último vídeo estuvimos hablando del evolucionista vivo más famoso que existe, Richard Dawkins. Pero pudimos comprobar que no solamente era famoso como científico o evolucionista, sino también como ateo. Él mismo se declara uno de los ateos más famosos del mundo. No solamente él, lógicamente, ¿no? Sino que en la prensa mundial, cuando se hace referencia a él, se le reconoce, pues eso, como ese ateo brillante que de alguna forma está dispuesto a discutir del tema con cualquier persona. El caso es que su forma de ser, de alguna forma ha hecho que gente que de alguna manera están en su entorno, científicos, colaboradores, incluso pues hasta, digamos, amigos cercanos, han hecho algunas afirmaciones en cuanto a él, pues un tanto sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, hay quien ha hablado de él como un fanático, un fundamentalista, una persona que de alguna manera quiere llevar las cosas a tal situación que si no se le da la razón, pues se crea un conflicto con él. Claro, esa forma de ver las cosas, pues hace que algunos lo vean como una persona arrogante. Y puesto que se centra sobre todo en el hecho de su ateísmo, algunos lo consideran como un sumo sacerdote de una nueva religión, de un nuevo evangelio que tiene que ver con la evolución. Y eso también algunos se lo tienen en consideración. Pero bueno, ya que solo hablamos en el último vídeo, hoy vamos a centrarnos más bien en su faceta científica. Hay que hacer un par de precisiones con respecto a este tema, el tema de la ciencia. Y es que yo personalmente soy una persona que no tiene prácticamente ninguna formación científica. De hecho, pues yo lo que suelo hacer es fijarme en lo que otras personas dicen y a lo sumo, lo que intento hacer es, cuando capto una idea de lo que otras personas han hablado acerca de Dawkins, procuro plantearlas de la forma más sencilla posible para que cualquier persona pueda entenderlo. Por lo tanto, una idea que se me ocurrió es que no había nada mejor que recurrir a lo que él mismo ha escrito. A él se le reconoce por varios libros, pero especialmente por El gen egoísta y también por El relojero ciego. Entonces, El relojero ciego, de alguna forma, es lo que nos va a servir como punto de referencia para saber lo que en el plano científico este hombre es capaz de aportar. Así que vamos a eso. Vamos a esta edición de la editorial Labor del año 88, que nos va a servir como base para saber lo que este hombre ha dejado escrito. En este libro, como digo, de la editorial Labor, hay un comentario que en este caso hacen los editores, en la que en la parte final del mismo hace la siguiente afirmación. El relojero ciego constata el hecho de que la teoría de la evolución por selección natural tiene la suficiente fuerza y credibilidad para contestar una pregunta crucial. ¿Por qué existimos? Esa es la pregunta clave que, supuestamente, este libro contesta. Así que no se me ocurrió nada mejor, como digo, que ir al mismo libro y dejar que el libro se exprese por sí mismo. Así que hice algo tan sencillo como empezar por la introducción, por la misma introducción que Dawkins hace de este libro, El relojero ciego. Bueno, pues me puse a leer y la primera sorpresa me la encontré prácticamente en la primera frase, ya que dice lo siguiente. Este libro está escrito con la convicción de que nuestra propia existencia, presenta alguna vez como el mayor de todos los misterios, ha dejado de serlo. Noten la frase porque es muy significativo. Este libro está escrito con la convicción de que nuestra propia existencia, presentada alguna vez como el mayor de todos los misterios, ha dejado de serlo. Y uno se pregunta, ¿cómo que ha dejado de serlo? Tanto él como Charles Darwin plantearon una teoría, pero una teoría llena de dudas, llena de preguntas. Por lo tanto, hacer aquí una afirmación de que el misterio está resuelto es un tanto sorprendente, porque la gente sigue haciéndose muchísimas preguntas de las que no tiene ninguna respuesta. Pero a continuación explica quién ha revelado este secreto. Y la siguiente frase es muy llamativa porque dice, lo resolvieron Darwin y Wallace. Bueno, estamos en esa línea. O sea, Dawkins, está confirmando que la teoría de la evolución
de la que Charles Darwin es principalmente el hombre más reconocido en el mundo, junto con Wallace, son los que hicieron, digamos, esa aportación, esa respuesta a tantísimas preguntas que el hombre se hacía. Pero es que, curiosamente, en esta frase menciona detalles interesantes. Por ejemplo, dice, lo resolvieron Darwin y Wallace, aunque todavía continuaremos añadiendo observaciones a esta solución durante algún tiempo. Y uno se pregunta, ¿cómo que durante algún tiempo le continuarán añadiendo observaciones? ¿Por qué? Si la teoría es tan simple, es tan fácil, ¿cómo es que le van a seguir añadiendo observaciones que quizá Darwin no había tenido en cuenta? Bueno, es un poco sorprendente, la verdad, porque cuando uno se le están diciendo que este libro va a contestar determinadas preguntas, uno en principio encuentra que todo lo que va a decir es algo que ya se ha podido probar de forma contundente. Bueno, pues seguimos leyendo y seguimos quizá llevándonos sorpresas. Añade a continuación, este libro no es un tratado científico desapasionado. Lejos de ser desapasionado, tengo que confesar que algunas partes de este libro están escritas con una pasión que, en una revista científica profesional, podría provocar comentarios. Y uno se pregunta, ¿por qué en una revista científica profesional podía provocar comentarios? Pues porque esto que él plantea, aparentemente de una forma tan sutil, tan sencilla, algo que todo el mundo puede comprender, sus propios científicos, los científicos que de alguna forma tienen su misma forma de pensar, le van a poner tantas objeciones que de alguna manera él, antes de continuar, termina reconociéndolo. Es decir, la evidencia de lo que él va a plantear no es tan clara como para que no se le puedan poner objeciones. Eso es lo que realmente viene a decirnos. Pero es que además añade algunas frases que son realmente interesantes. Por ejemplo, dice a continuación, por supuesto, se trata de informar, pero también se trata de persuadir e incluso inspirar. Sí, está hablando de eso, está hablando de inspirar a la gente que lea este libro. De hecho, añade, quiero inspirar al lector una visión de nuestra propia existencia. Además, quiero persuadir al lector, curioso, quiere inspirar, quiere persuadir, pero si la teoría es tan clara que cualquier persona pueda entenderla, ¿qué necesidad hay de inspirar o qué necesidad hay de alguna manera, ¿no?, de persuadir? Si está todo tan claro, ni es necesario persuadir, ni es necesario inspirar, es simplemente cuestión de exponer los hechos y que las personas los analicen. Pero ahora viene algo que me llamó poderosamente la atención, porque después de decir esto añade, además, quiero persuadir al lector no solo de que la visión darwiniana del mundo es cierta, sino que es la única teoría conocida que, en principio, podría resolver el misterio de nuestra existencia. ¿Se han dado cuenta de lo que dice? Repito, por si alguien no ha captado la idea. Dice que quiero persuadir al lector no solo de que de la visión darwiniana del mundo es cierta, sino que es la única teoría conocida que, en principio, podría resolver el misterio de nuestra existencia. Pero ¿cómo que podría resolver el misterio de nuestra existencia si en la primera frase decía que ese misterio ya está resuelto? Algo no encaja. En la primera página de este libro, comienza afirmando de un misterio que ya ha resuelto, para a continuación decir que lo que va a exponer podría resolver el misterio. Creo que quien no vea la contradicción realmente pues no se da cuenta de lo que este hombre realmente está diciendo. En la primera página, en la introducción que él mismo hace del libro, existe una contradicción fragante. Esto evidentemente da que pensar, ¿no? Pero no solamente que da que pensar, sino en la página 3, sería de su introducción, hace alusiones realmente curiosas e interesantes. Por ejemplo, dice, con frecuencia se ha observado la paradoja de que en la primera edición del Origen de las especies presentaba el argumento de una forma más clara que la sexta. Si todo el mundo sabe que él hizo diferentes ediciones y él menciona que la primera era incluso más clara que la sexta. Interesante, ¿no? ¿Pero eso es verdad o no lo es?
Bueno, para quien conozca a Darwin y lo que él mismo dijo, eso no está tan claro. Y no está tan claro porque él tuvo una gran cantidad de colaboradores. Gente que estuvo en su entorno y que de alguna forma le ayudó, pues fueron Charles Lyell, Dalton, Henry Huxley, el llamado Bulldog de Darwin, Herbert Spencer, el de darwinismo social, en fin, y eso sin ponernos a irnos a quién inspira toda la teoría, que no fue ni más ni menos que Malthus. Por lo tanto, eso de que él afirme que la primera y la sexta edición, pues una es más clara que la otra, lo único que viene a revelar es algo que todo el mundo que conoce la teoría y a Darwin como persona saben que era necesario. Y es que la formación científica de Darwin era muy limitada. Como ya expusimos en su momento, ¿verdad? Darwin prácticamente no terminó ninguna carrera. Él empezaba a estudiar por un motivo o por otro, porque tuviera la capacidad o simplemente porque no le interesara el tema, se dedicaba a otras cosas. Y era necesario que otros científicos de su época fueran de alguna forma corrigiéndole o haciéndole ver que algunas de las cosas que afirmaba no se ajustaban del todo a la ciencia. Esa era la realidad. Pero no solamente es que era la realidad, sino que si nos vamos ahora a Dadkin, hablando de él mismo, dice cosas que realmente son llamativas. Por ejemplo, vamos ahora a lo que él mismo dice de su libro y de él mismo. Leemos. Sin embargo, no hay que caer en la tentación de ignorar las críticas de colegas que están de moda y que uno sospecha que son prodigios pasajeros y que por razones de cortesía no solo hacia estos críticos, sino también hacia sus, por otra parte, confusos lectores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué detalle, porque esta frase es muy significativa. Habla de los colegas suyos como colegas que en un momento están de moda. Habla de que son como prodigios pasajeros. Y habla de los lectores, de los colegas que no piensan como él, como sus confusos lectores. Ahora entiendo un poquito mejor por qué algunos tienen un punto de vista de este hombre, pues de una persona arrogante, de una persona que tiene un concepto de sí mismo muy elevado, un ego que realmente es sorprendente, puedo entenderlo, porque claro, quien no piense como él está equivocado, tan sencillo como eso. Pero resulta que hemos visto que en la primera página del relojero ciego comienza afirmando por un lado que el misterio está resuelto, para a continuación decir como un misterio que podría resolver el misterio de nuestra existencia. Una absoluta contradicción. Por lo tanto, en las primeras páginas del libro ya nos encontramos con que el relojero ciego realmente no termina o no apoya a Dadkin como él quisiera. Sobre todo para quien lee el libro de forma desapasionada y simplemente trata de ver los argumentos sólidos que tiene y no esa inspiración, esa persuasión que quiere inspirar a la gente, pero que ningún científico con una solidez científica sólida, pues de alguna manera le aceptaría. Simplemente se limita a exponerlo, a que mucha gente lo lea y a veces pues ocurre que mucha de la gente que compra este libro ni siquiera termina leyéndolo. Por lo tanto, vamos conociendo un poquito a Richard Dadkin y nos daremos cuenta que a medida que lo vayamos conociendo, pues vamos observando que sus argumentos son muchísimo más débiles que alguien se podría imaginar. Eso tendremos oportunidad de hacerlo, pero será quizá en la próxima ocasión.